A ver, híjole, Israel. Yo había prometido una entrevista sencilla porque hay tantas cosas que me pasan por la mente, como preguntón profesional, ¿no? Pero dices que Fox y Calderón fueron cómplices para ir en contra tuya, o en el caso tuyo, dices indolente de Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión te merece Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Pues mira, cuando menos, por supuesto que se les vio la intención. En su momento voy a hablar del licenciado López Obrador. Pues pues muy, para mí, yo te lo digo así en serio, yo agradezco que le haya dedicado algunos minutos, o muchos minutos, varias mañaneras, a hablar, de señalar eso que todo el mundo ya había visto, pero que nadie quería comentar. Es muy evidente. Los que tienen ojos observadores, te das cuenta que en los primeros minutos, cuando supuestamente entran al aire, entra el primer grupo. Estamos hablando de las tomas de Televisa. Y el otro grupo que está del lado izquierdo para entrar, no está viendo a su superior, está viendo a la cámara, en qué momento la cámara dice, entra. Entonces cuando ve eso, se meten. Entonces ahí te puedes pensar, y tú ves el paneo de las cámaras de Televisa en muchas circunstancias, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Desde el principio, desde el momento. Y de pronto encuentras una escena, pues bien romántica, eh, pues muy detectivesca, a una pareja sentados a gusto, viendo una televisión, viendo cómo en ese momento está entrando la policía a su casa a rescatar a unos secuestrados y a detenerlos a ellos, ¿no? Digo, si tú te das cuenta, entonces son muchos, y te das cuenta que en ese momento hay una mano que está acomodando un rifle, hay otras que se ve que está volando unas credenciales para botar su fotografía en un portafolio, fotografías de mi familia, documentos personales, todo, ahí apilados, ¿no? O sea, qué estúpidos secuestradores, ¿no? Digo, no lo sé. Están viendo cómo van a entrar en vivo a su casa y todavía se les ocurre poner las fotografías de su familia, de sus hijos, de sus documentos personales. Pues casi como en algún encabezado dijeron, no, secuestrador, señor secuestrador, sonría, ¿no? Para la foto, ¿no? Protección de esa. Dices que le agradeces a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que si no hubiera tomado la decisión de agarrar el toro por los cuernos, Sí, se hubiera dado esto? sí, por supuesto. O Sí, sea, si por no supuesto. no hubiera pasado si él no agarra el toro por los cuernos. Pues propició, porque ya se estaba enfriando, ¿sí? De alguna manera. Y él al momento de que yo empezó a dar las sacudidas, pues esto empezó otra vez en el fondo, empezó a removerse y empezó a subir la porquería, ¿no? Y bueno, pues de ahí se le fue dando seguimiento. Eh, por supuesto que hubo, aún dentro de su mandato del señor presidente López Obrador, también habían por ahí esas manos que seguían ¿En la jalando. fiscalía? Por supuesto, sí, sí. Entonces digo, ¿por ¿Y qué? de eso lo responsabilizas directamente al fiscal? Pues es que si tú leyeras, y quiero que lo hagas en su momento, me daría mucho gusto que veas tú algunos expedientes, y sin ser abogado, no lo sé si lo seas abogado penalista, no, 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 no no. mucho menos, pero con un sentido mínimo de comprensión, te vas a dar cuenta las aberraciones jurídicas que convalidaban los jueces. Y es ahí donde yo decía, bueno, si un juez que es perito en la materia se está percatando que es una averiguación armada, se está permitiendo al Ministerio Público o fiscal que se la presente y le está convalidando, cuando se da cuenta que los mismos policías están armando, él está convalidando y este juez también está convalidando, pues ahí ya hay una complacencia y una concupiscencia de todos ellos. Y perdón, No, no. si te vas más arriba, en ese entonces era el procurador Francisco Javier Cabeza de Vaca Hernández. Por supuesto, entiendo que él no iba a estar evento por evento, expediente por evento, revisando, por eso tiene sus subalternos, eso me queda clarísimo. Pero una situación un hecho notorio tan evidente, o sea, decía, a ver, espérame, a ver, vamos a dar una revisada. Sabes que esto es una porquería, no te pases de listo. O sea, de por sí, ¿cómo estamos?
no voy a permitir eso. Y entonces ahí se hubiera empezado a depurar. Si hubiera sido una buena actuación de aquellos entonces procuradores de justicia, ¿no? Y no lo hicieron. Es tan evidente que hay culpabilidad también, hay complicidad, porque si tú te percataste, te quedaste callado, Es como, la misma ley lo dice, toda autoridad que tenga conocimiento de hechos de tortura o coacción hacia un individuo o un presunto, tiene la obligación de denunciarlo. ¿Te acuerdas? Nunca lo hicieron. La jueza que tuvo conocimiento, que tomó conocimiento del proceso, en la audiencia que yo tuve de educación preparatoria, pues no dijo nada. Se lo dije, lo denuncié con ella, nunca hizo nada. Y casualmente se llamaba esa señora, cosas de la vida, Olga Sánchez Contreras. Y era después, años después, quien interviene en la elaboración de un proyecto para que Juan Cáceres obtenga su libertad, pues es Olga Sánchez Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Pues son señales, si me equivocas, de que ya venía una justicia.